tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, las deudas de la población tica. Sí, 9 de cada 10 costarricenses tienen algún tipo de deuda y cerca de 230.000 personas gastan 30% de sus ingresos pagando deudas, lo cual, si no es administrado de manera corriente, puede afectar incluso la calidad de vida de esta persona y de sus familias. Para hablar sobre este tema, nos acompaña en esta oportunidad el señor Gustavo Vallejo Esquivel, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Gracias, don Gustavo, por estar de nuevo en Una Mirada. Gracias una vez más por la invitación. También está con nosotros Danilo Montero Rodríguez, quien es el director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Gracias por estar de nuevo en Una Mirada. Gran gusto, Maribel. Muchas gracias. Y también nos acompaña Welmer Ramos González, quien representa el Observatorio de Mercado y Defensa de los Derechos del Consumidor. Gracias, don Welmer, de nuevo aquí en Una Mirada. Un gusto tenerlo. Igualmente. Bueno, como mencionaba, el tema del endeudamiento en Costa Rica pues está en números rojos y principalmente la encuesta nacional de endeudamiento de la Oficina del Consumidor Financiero, que representa a don Danilo, hizo un llamado reciente dada pues la cantidad de endeudamiento que hay en el país. Tal vez, don Danilo, si nos cuenta un poco cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación. Ya está la segunda, el segundo estudio que hacemos a nivel nacional. Es un fenómeno que todavía requiere mucho más análisis, hay que profundizar, hay que afinar la punta al lápiz. Posiblemente este año vamos a hacer alguna actualización de esta información, pero digamos que por un lado está la realidad y es que todos tenemos alguna deuda. Sí. Si nos hacemos un tratamiento dental que cueste un platal, alguna platilla, aunque no tengamos otras deudas, a lo mejor hay que financiarla. Un automóvil, hacer el patrimonio, cuesta hacerlo, entonces tenemos que acudir al financiamiento. Entonces hay endeudamiento de esos números que usted menciona que es necesario. Comprar una casa de contado, no sé quién lo hace, ¿verdad? Pero esos casos es lo que uno llamaría deudas sanas o deudas programables, deudas administrables. Lo que sí preocupa es que hayan deudas que no han sido programadas, en algunos casos no necesariamente porque las personas sean irresponsables, sino porque nos cayó una enfermedad, nos cayó un familiar que tuvimos que hacernos cargo o nos cayó una fianza. Entonces, hay muchas historias atrás del endeudamiento que van más allá de los números fríos y esa es la letrita menuda que hay que revisar. Pero lo cierto es que en el estudio se ha demostrado que ha habido un aumento en el endeudamiento, ¿verdad? Es así. Y hay alguna preocupación por el tipo de endeudamiento que lo vamos a abordar más adelante. Sin duda alguna, porque claro, conforme, es igual que el colesterol, ¿verdad? Uno puede tener el colesterol un poquillo alto, pero es administrable. Pero si ya está muy alto, los números que uno se compra en la lotería para un infarto son mucho mayores, ¿verdad? Y entonces, aquí el tema es que si las personas ya tienen un nivel de endeudamiento un poquito elevado y le cae una situación no prevista y no tenía plata guardada, ese endeudamiento se puede volver crónico y puede generar unas complicaciones muy duraderas. ¿Cómo evalúan ustedes la situación del actual endeudamiento en Costa Rica? Definitivamente, bueno, podemos hacer una categorización en cuanto al tipo de deuda que adquieren los costarricenses. Bien lo decía don Danilo, tenemos préstamos para inversión, que es todo aquello, la parte patrimonial, lo que compra de una casa, compra de un vehículo también. Hoy por hoy se ha convertido en una de las grandes necesidades. Eso es una inversión, pero también tenemos la parte de las deudas de consumo, que precisamente estas deudas de consumo son las que pueden llevar a las personas, a los núcleos familiares, a una quiebra familiar, a una quiebra de sus finanzas personales. ¿Por qué? Porque llevan es un consumo que es descontrolado, que me acuerdo en algún momento una persona que estábamos atendiendo para una refundición de deudas que estábamos haciendo en una institución de intermediación,
se le pregunta, bueno, ¿y en qué ha gastado usted todo esto cuando presentó un montón de tarjetas de crédito con un montón de saldos? Y me acuerdo que el gesto fue, no sé en qué gasté eso, y puro préstamo de consumo y el descontrol por la utilización de este tipo de créditos que, reitero, no son de primera necesidad. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es una enfermedad que está viviendo la sociedad costarricense, que tiene varias causas. Uno es de que en Costa Rica crece la riqueza que genera el país, pero poco se distribuye. Se está concentrando mucho la riqueza y entonces no podemos ver la deuda diciendo meramente que la gente está muy endeudada, sino ¿por qué está muy endeudada? Porque hay una mala distribución de la riqueza que se está generando. Y entonces los salarios son cada vez más paupérrimos para vivir. Y esto está metiendo a cada vez a más familias en un problema serio de ver cómo salen en el día a día. Pero con un problema más grave, que quienes más saben de finanzas han aprovechado esto malamente. Y digo malamente porque han impuesto políticas agresivas para sobreendeudar a la gente y a tasas de interés elevadas. Y nadie más que los prestamistas saben que la deuda no es una forma de solucionar problemas de ingreso. Es un problema que agrava los problemas de ingreso. A una persona, si se le presta dinero, le solucionan el problema de un mes, pero el resto de los meses va a tener que pagar tasas de interés abusivamente altas, como aquí las hay, y entonces más bien lo que va a tener es menos ingreso disponible para vivir bien. Entonces, esto no solo se cura viendo a ver cómo se sana el enfermo, sino quienes están haciendo la enfermedad también hay que ponerles freno, porque si no nos van a estar contagiando a la sociedad. Y entonces hoy en día uno ve pegatinas en los postes, ve uno la cantidad de correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, de entes financieros ofreciéndole una tarjeta, un crédito preaprobado, etcétera, sabiendo que la gente es vulnerable para todavía hacerle un problema mayor. Y entonces tenemos ahora un problema seriosísimo, que es el problema que ya bien lo apuntaban, del sobreendeudamiento, y hay que buscarle una solución a la sociedad entera. Con ustedes coincide Juan Diego Sánchez, a quien consultamos para este programa, y explicó que el primer error que comete la gente es financiar a largo plazo o con tarjeta de crédito sus compras de consumo regular. En efecto, lo primero importante acá es tal cual determinar que la deuda en sí misma no es mala. La deuda es una herramienta que, así como todas las empresas la utilizan para efectos de utilizar una palabra técnica, que es el apalancamiento, que como el nombre lo dice, apalancarse de palanca, yo me endeudo para generar algo más. Eso no es ningún problema, más bien al contrario, si queremos realizar una inversión, realizar un negocio, invertir, pues la deuda es muy necesaria. El problema de la deuda se origina cuando tenemos deuda por gasto corriente. ¿Qué quiere decir esto? Deuda para gastar inmediatamente. O peor aún, rompemos la regla esencial de la deuda que plantea que lo que es activo circulante, o sea, consumo de corto plazo, se paga de contado. Y lo que es de largo plazo, se utiliza deuda de largo plazo o en su defecto activos fijos para sustentar esa deuda. Entonces, podemos decir que la deuda va a ser mala dependiendo del enfoque que le demos a esa deuda. Si yo claramente me endeudo en el largo plazo, a 10 años plazo, para pagar un viaje, por ejemplo, ahí estaríamos rompiendo todo principio. Entonces, aquí es donde uno en efecto observa que los esfuerzos que se han hecho a nivel de educación financiera, lamentablemente a veces se ven sopesados por el hecho de lo que llamamos sesgos emocionales. Esas famosas palabras como me lo merezco, para eso trabajo, y olvidamos, perdemos perspectiva de que aunque sí, el disfrute es necesario y el disfrute también hasta cierto punto es merecido, no a costa tampoco de endeudarnos a una deuda que tarde o temprano no podamos pagar. Entonces, que si es muy alto el nivel de endeudamiento, pues uno de cada cuatro ticos, pues sí, es alto, ahora estamos hablando de una cuarta parte, pero por otra parte, más allá de eso, deberíamos ver cómo se está endeudando la persona. Y aquí resalta lamentablemente mucho el tema de la tarjeta de crédito, deudas de consumo e incluso prestamistas informales. Entonces, claramente estamos ante deudas que son insostenibles por tasas de interés muy altas y porque están
financiando corto plazo con temas de largo plazo. No quisiera avanzar en el programa sin antes aclarar un poco este punto, porque es importante. En el tema de los tipos de endeudamiento, pues sí, hay un endeudamiento sano, ¿verdad?, en que la gente incurre en diferentes gastos para hacerse de una vivienda o para otras cosas que tal vez involucran, ¿verdad?, una inversión mayor. No obstante, hay gente que también, como dijo don Welmer, ha tenido que endeudarse para cubrir casi que hasta los gastos básicos, porque no hay una adecuada distribución de la riqueza que genera el país, y pues tenemos índices de pobreza que, si bien se mueven para arriba y para abajo, pues se mantienen ahí un poco estancados y poco acceso a las oportunidades laborales y demás, y de educación. Pero también sabemos que hay un buen grupo de población que tiene altos índices de consumo, que no los financia con ingresos sanos, sino a través de tarjetas de crédito. Y eso también es un gran problema. Lo que es el endeudamiento no es malo, pero yo siempre he establecido que el endeudamiento inteligente, precisamente. En un programa anterior que participamos también con el doctor Juan Diego Sánchez, que ahora nos hablaba, hablábamos de la importancia que es desde los colegios, desde la escuela, crear esa educación financiera. ¿Qué es lo que pasa? Hay una gran crítica que le hago yo al sistema, que nos bombardean por todo lado, como nos decía don Welmer, con ofertas para tarjetas de crédito, endeúdese, vemos Expo Vivienda, Expo Móvil y todas las Expo que se nos ocurra, que son programas para endeudar, pero cuando vemos una Expo Ahorro o un correo que me llegue, o esas pegatinas consejos que nos decía don Welmer, ahorre con nosotros, tengamos un plan de ahorro, un plan de ahorro capitalizable, hágase su propia pensión. Eso no lo vemos. Lo que vemos y lo que encontramos siempre y en esta cultura es endeúdese y le damos todas las facilidades, le damos tasa cero, que todo eso tiene truco, todo eso es un gancho, un anzuelo para atraer a los clientes, que ahora más adelante podemos conversar o ver el detalle de opciones que tenemos, como lo que es tasa cero, que a veces puedo salir con que hice el gran negocio de la vida y realmente no lo es, porque tiene su truco, pero definitivamente lo que ocupamos es desde edades pequeñas, desde escuelas, colegios, universidades, empezar con esa educación financiera de cómo vamos a manejar nuestras finanzas. Sí, porque tal vez el tema de la tasa cero no es el problema es cuando se tiene 20 tasas cero en un mes. Correcto. ¿Verdad? Es una situación compleja. Sí, ahí vamos a ver, a nosotros a los tres, yo creo que nos cabe también tener el cuidado de abordar con un sentido académico, sí. Y académico me refiero con números, porque a veces extrapolamos a partir del grupo con que convivimos, ¿verdad? Y entonces ahí me parece indispensable mencionar dos temas. Uno que hemos ido confirmando a lo largo de los estudios que hemos hecho, y es que hay un sector de población en Costa Rica grande, más o menos una tercera parte, un poquito más de la tercera parte de población, que no está sobreendeudado. Uno diría, qué maravilla. No es una maravilla, porque es un grupo de población que tiene pésimos hábitos de consumo. No está endeudado, pero no ahorra. Y no sé qué es peor. No sé qué es peor. Porque son relativamente jóvenes, un grupo de población que es joven. El otro tiene que ver con el hecho de que este no es un fenómeno aislado de Costa Rica. Digamos, tal vez lo que Welmer mencionaba ahora sonó como a una conspiración de los sectores financieros, ¿verdad? Los betos prestan y les instacredit y no sé qué. En realidad esto es un fenómeno que uno lo ve particularmente intenso en Estados Unidos, uno lo ve en Latinoamérica, ni qué decir, en España uno ve estudios en donde hay unos números realmente alarmantes, de manera que entonces
uno podría sentirse tentado, ¿verdad?, de que es que los financistas tienen una capacidad de entrar a nuestras cabezas y convencernos de que tenemos que endeudarnos, ¿verdad? Bueno, es más o menos como culpar a la venta de McDonald's o la venta de hamburguesas si yo me lleno de obesidad. Hay un tema de autocontrol y ahí eso sí nos lleva a un tema, y es cuánto nos estamos formando para ese autocontrol. Al final de cuentas, las decisiones financieras son esencialmente emociones, reflejo de emociones. Y si no controlamos las emociones, si yo comprara una hamburguesa cada vez que veo un anuncio, hombre, rodaría por las calles. Tengo algún autocontrol. Si yo tomara todos los créditos que me ofrecen, de ahí se pueden imaginar lo que pasaría. Entonces, ahí hay grupos de población que merecen atención más allá de si hoy están endeudados. Y los números apuntan a que es una población que se mal acostumbró a ganar bien y a gastar bien. Ahí no hay ahorro. Creo que, vamos a ver, aquí decir que la educación financiera a la población es la solución para los problemas del endeudamiento y no de quienes los inducen, es tratar de ubicar mal el culpable. Vamos a ver, es como que me dijeran o le dijeran a alguien: usted tiene problemas cardíacos, tiene que estudiar cardiología para que se cure. Eso no es solución. Lo que hay que ver es cómo se le informa a esa persona de dónde recurrir para salir de su problema y cuáles son las causas de fondo del problema, ¿ah? Aquí yo le digo, hoy en Costa Rica el 62% del crédito está en consumo y en vivienda. Y a ninguno de los que estamos aquí nos llaman para decirnos: hay plata para que usted ponga un pequeño negocio o compre una vivienda. No, hay dinero para consumo, sabiendo de las necesidades de la gente. Y la psicología sí que la saben usar los banqueros. Y cuando usted dice que es un problema de Occidente, de todos estos países, es cierto, son los mismos grupos financieros los que están metidos en todos estos países también. Y entonces lo que estamos viendo es que se están aprovechando de las necesidades de las personas para inducirlos al crédito de consumo, que las tasas son abusivamente altas todavía. Porque si todavía las tasas tuvieran relación con los costos y con el riesgo y con alguna cosa de esas, menos mal. Pero les voy a poner un ejemplo. Para un crédito de vivienda, lo prestan del 8 al 11% debe andar el crédito de vivienda. Y ganan plata los bancos. Pero para un crédito de consumo, que puede tener un 10% más de morosidad, porque si dan por encima de ese 10%, ya es una irresponsabilidad, podrían cobrar máximo 20%. No, están cobrando 54 o están cobrando 38%. Y entonces esto sí hay que hacerlo con política pública, y por eso las tasas de interés tope, por eso hay que regular las políticas sumamente agresivas de endeudamiento. Donde tal vez la combinación de la educación financiera ayudaría tal vez un poco también al autocontrol. Pero vamos a ir a una pausa, seguiremos hablando sobre este tema en una mirada. Quédese con nosotros, ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Hoy estamos hablando sobre la deuda de la población costarricense. Según los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, el saldo principal de los créditos directos pasó de 15.836.929 millones en diciembre del 2014 a 25.232.252 millones en diciembre del 2023, y eso que todavía no tengo el dato del 2024. ¿Este endeudamiento tiene un comportamiento aceptable o podemos afirmar que los ticos están sobreendeudando? Por lo menos desde nuestras estadísticas hay un grupo de población que tiene una problemática severa, muy severa de endeudamiento.
¿Qué consideran ustedes que sea severo, por ejemplo? No hay que descubrir el agua tibia, ¿verdad? En realidad, entre 30 y 35% que uno tenga de pagos de deudas del salario o del ingreso disponible, digamos que es manejable. Uno diría sano, pues sano sería cero, pero si uno no tiene deudas tampoco tiene un récord crediticio por si lo llega a ocupar. Entonces 30-35% da para manejar el crédito razonablemente. Entonces si yo gano $1 millón y pago en deudas 330,000, 350,000 pesos, tengo, digamos, un margen para poder hacer frente a todo lo demás e incluso imprevistos. Cuando ya la gente comienza a superar el 40-45%, comienza uno ya a subir la presión, ya a 55-60%, lo que llamamos un endeudamiento severo, y arriba de 70% es crónico. Y ahí los márgenes de maniobra son muy, muy limitados. Una situación que lo tome a uno por sorpresa, por pequeña que sea, lo deja en una situación realmente muy complicada. Un tercio de la población, más o menos, debe, de acuerdo con la segunda encuesta de endeudamiento que hicimos, un tercio de la población anda con niveles de endeudamiento en el orden del 40 al 45%. Y claro, es un número promedio, ahí habrá gente un poquito más abajo en ese límite y otros muy por encima. Ahí no es tanto el tamaño de las cuotas que pagan, es la inestabilidad de los ingresos. Y ahí estoy con Welmer en cuanto a que hay una problemática de inestabilidad de ingresos, personas que han tenido pocas oportunidades en el mercado laboral. Y no es tanto el numerador, más bien es del denominador lo que los está afectando. Está un segundo grupo que tiene un endeudamiento alrededor del 35-40%, que tienen ingresos un poquito más altos, pero lo que hemos visto es que tienen hábitos financieros más sensatos, llamémoslos. Entonces, si bien es un endeudamiento que nos gustaría que fuera más bajo, es un endeudamiento controlado porque las personas han adoptado hábitos financieros razonables. Y hay ese tercer grupo de población que mencionaba al principio, que tienen endeudamiento de 25, 28%, 30% en promedio, que uno diría, hombre, está muy bien, pero tienen pésimos hábitos. Y nos decían cuando le hacíamos preguntas de comportamiento, nos decían, yo sufro estrés financiero, pero porque no puedo abstenerme de recibir cualquier oferta, tengo que ir a todas las que dice Gustavo, tengo que estar mostrándole a los vecinos, a los compañeros del condominio, qué es lo que tengo, a dónde viajo y todo el asunto. Esos son muy malos hábitos que tienen la capacidad de producir un endeudamiento, lo llamaríamos un endeudamiento potencial muy alto. Ahí posiblemente debo coincidir con Welmer en que ahí hace falta política pública. Ahí hace falta política pública. No se trata de que las personas se conviertan en doctores en finanzas. No es eso lo que se está pidiendo. Pero sí una educación financiera que le permita a la gente entender mejor que mis decisiones financieras están vinculadas a los hábitos y a los comportamientos. Sí, definitivamente de lo que nos dice don Danilo es muy importante ponerle atención a estas personas que están por encima del 35%. Los parámetros, veámoslo así, muy general, los parámetros en SUGEF para cualquier institución del sistema financiero nacional para adquirir un crédito anda en normal rango que no supere 30-35%. ¿Qué pasa con esas personas que quedan o que su capacidad de pago supera esos parámetros de SUGEF? Precisamente se nos están yendo a prestamistas informales. Entonces ahí es donde más bien agravan su situación, inclusive ya a nivel de datos que se puedan obtener a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, ya esos datos quedan por fuera porque la parte informal no se va a contabilizar a no ser que hagan un estudio como el que realizaron y nos comenta don Danilo de esos datos. Pero hay que ponerle mucha atención a esa población y a ese tipo de préstamos también que están adquiriendo, que son créditos
los que prácticamente es imposible salir de esos mecanismos. Precisamente sobre ese tema nos conversó Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, quien asegura que la mayoría de la población costarricense endeudada lo hace a través de préstamos informales, utilizando estas modalidades porque su récord crediticio está manchado por el no pago de deudas anteriores. La situación económica, el congelamiento de salarios, por ejemplo, en el sector público, y una serie de situaciones como puede ser que a lo largo de la vida las personas, por ejemplo, rompan con su pareja y tengan, digamos, un divorcio o tengan una situación extraordinaria, un accidente laboral, un accidente en su casa, en su familia, y esto ha llevado a muchos costarricenses al gota a gota. Las situaciones de emergencia darían cuenta de una población que no se ha preparado con un fondo de emergencias, con un ahorro de emergencias. Pero para muchos costarricenses, digamos, estas situaciones llegan y no contamos con esos 5, 6, 7, 8, 10 millones de colones que necesitamos ante una emergencia. Nos metemos en un crédito gota a gota, cuyas tasas de interés pueden superar el 400 o el 500%, y además donde nos piden el dinero cada quincena y si no lo entregamos nos amenazan con quebrarnos los pies, con acudir a la escuela de nuestros hijos, con dañar a nuestros padres o hermanos. Es decir, el gota a gota es un sistema extorsivo de crimen organizado. Ya no es el objetivo prestarte dinero, sino extorsionarte. Y también opera muchísimo en los barrios marginales, que el papá se endeuda y tiene que pagar la deuda, el hijo siendo distribuidor de drogas o la hija en la prostitución. Opera muchísimo ese tipo de extorsión donde los hijos, los hermanos, los papás tienen que pagar por una deuda adquirida en el gota a gota. O sea, estamos ante una modalidad de crimen organizado y ante una modalidad de crédito que en realidad es claramente una extorsión, un delito, ¿verdad? Así que ojalá que digamos no al sistema del gota a gota, y la única salida es la educación financiera. Es prepararnos para una emergencia, es tratar de ser muy comedidos a la hora de comprar las cosas, verificar 2 veces si realmente las necesitamos, porque al final de cuentas el tener ese ahorro, el tener ese margen para poder, atender una emergencia, probablemente nos va a salvar de vivir la penuria que viven más de 200,000 costarricenses, cerca de 220,000 personas. Precisamente sobre este tema también hace un llamado de atención la Cuenta Nacional de Endeudamiento, que habla de una disminución en el porcentaje de ingresos destinados a pago de deudas. Disminuyó en un 52% en 2020 al 38% en 2023, pero que se observa un aumento en los préstamos informales, como los conocidos gota a gota, con todos los problemas de seguridad que esto involucra. A mí me llama la atención un asunto. El 50% de la gente más o menos está sobreendeudada, poniendo como 30 o 35% del salario comprometido para el pago de la deuda. Entonces, ¿quién es el que permite que la gente se sobreendeude? Si uno, cuando va a solicitar una deuda, tiene que darle permiso a la entidad para que vaya y esculque donde quiera de cuál es el nivel de endeudamiento de las personas. O sea, que hay una permisividad del sistema financiero en permitir que la gente se sobreendeude. ¿Y saben qué hay detrás de esto? Mucho. El interés en un activo que tiene la persona sabiendo que no tiene capacidad de pago. Y cuando digo el interés de un activo es para llevarse el activo por una fracción del valor, o que 2 fiadores terminen pagando unas deudas estrepitosamente altas a tasas de interés muy altas. Entonces aquí, cuando uno ve que si la gente está
con eso, ese nivel de gente está con sobreendeudamientos, es porque el sistema lo está permitiendo. Aquí hay que hacer política pública para defender a la gente. No se puede prestarle dinero a alguien que no tiene capacidad de pago porque se le hace un daño. Entonces, aquí también tenemos otra situación. Eso ha hecho que mucha gente caiga en morosidad y entonces la han manchado en el sistema financiero. Y hoy tenemos 756.000 causas de cobratorio en el Poder Judicial. Cuando tenemos 2.200.000 personas trabajando, quiere decir que aquí tenemos casi el 40% de la gente manchada, un poco más, porque estamos hablando de las causas. Y en cada causa a veces hay 2 fiadores que igualmente están manchados. Entonces, lo que pasa es que toda esa gente que quedó manchada ya no es objeto del crédito. Y entonces eso sí que son presa del gota a gota. ¿Pero quién lo fabrica? Entonces aquí hay que hacer mucha cosa de política pública para defender al consumidor financiero. Y el endeudamiento de alguna forma, si ya es muy grave, condiciona también el consumo, aunque bueno, a través de las tarjetas de créditos es como lo resuelven. Sí, muy importante lo que nos decía don Welmer, porque también cómo viene a afectar la calidad de vida, ¿verdad? De la persona, tener y de su núcleo familiar, tener un alto nivel de endeudamiento también, y cómo no poder satisfacer las necesidades más básicas que podemos tener en el techo, y con deudas que a veces no se saben ni para qué se gastó ese dinero, y deudas millonarias. Personas que deben millones de millones en puro consumo y no tienen vivienda propia. Entonces ahí donde uno dice no hay balance, y precisamente coincido don Welmer, el sistema más bien le ayudó a que tuviera ese desorden financiero definitivamente. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que tienen un endeudamiento severo pero no tienen un activo de por medio? Hay mucha gente que no tiene casa propia, que no tiene un automóvil y está sobreendeudada. Entonces, ¿cómo hace el sistema financiero con esos casos? Vamos a ver, uno podría intentar resolverle la vida a toda la población, y yo tengo serias dudas de si la política pública tendrá esa capacidad. Posiblemente es indispensable, sí, la política pública en algunos momentos, pero debiera ser una decisión de cada individuo, cada familia. Si, por ejemplo, no tener casa propia hoy en día financieramente es una decisión inteligente. Alquilar versus tener una casa propia, sería muy peligroso que de repente nos convenzamos todos de que, como mis papás y mis abuelos tuvieron casa propia, entonces todos debieran tener casa propia. Pues resulta que no, financieramente podría ser que el ejercicio no dé. A mí me encantaría tener la casa a nombre mío, pero si en lugar de tener casa lo que tengo es recursos, un patrimonio líquido, efectivo, con todos los cambios que han tenido los mercados inmobiliarios, entonces ahí el peligro que hay que evitar es que ciertos comportamientos son los correctos y otros son los incorrectos. Y ahí sí que la educación, la política pública de educación es indispensable. Ahí me parece que sí, y en eso posiblemente Welmer y yo coincidamos en que hemos abandonado la política pública en favor de la educación, para que la gente tome mejores decisiones de lo que come, del ejercicio que hace y de los hábitos financieros que tiene. Echarle la culpa a las entidades financieras, asociaciones solidaristas, cooperativas y todo el asunto, es una forma un poquito simple de ver el problema, es un poquitito más complejo que eso, y no creo que la política pública tenga la capacidad por sí solita de atender esa problemática. Volvemos al tema de la educación financiera. En definitiva, como ustedes mencionan, tal vez necesitamos volver a la raíz. De hecho, la raíz que, ¿verdad? El sistema educativo nuestro es parte del fundamento de nuestra sociedad en múltiples temas, y bueno, este no es la excepción. Vamos a ir a una pausa, pero volvemos con este tema de qué tanto nos puede ayudar la educación financiera para salir del endeudamiento. Quédese con una mirada que ya volvemos.
Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema de las deudas de la población tica. Hemos llegado a la conclusión, pues sí, que hay niveles de endeudamiento importantes. También hemos concluido que no todas las deudas son malas. El problema es cuando se vuelven incontrolables. Y en definitiva, necesitamos trabajar en la cultura del ahorro y el manejo financiero responsable. ¿A qué nos referimos con cultura de ahorro, por ejemplo? Cuando hablamos o nos referimos a lo que es cultura para ahorro, precisamente es tener ese llamémoslo así, como ese colchón ante una eventualidad, e inclusive ahora también me atrevería a decir, a cómo está la situación de las pensiones, más que todo para las personas jóvenes, que vayan haciendo su propio ahorro a un mediano plazo, tal vez de, no sé, tener un edificio que pueda alquilar, de apartamentos que le puedan generar un réditos, algún momento que puedan hacer un tipo de emprendimiento, que logren también tener su propia empresa que le genere ingresos, que un porcentaje de su salario puedan irlo ahorrando y tener. En algún momento se hablaba, me acuerdo, antes de la pandemia, nadie nos imaginábamos lo que se venía. Se hablaba de que teníamos que tener seis salarios a fondo ahorrados. Vino la pandemia y nos dimos cuenta que esos seis salarios los gastamos y ocupábamos muchísimo más, y nos rompió ese esquema. Pero bueno, siempre es bueno para alguna eventualidad también tener ir generando tener ese ahorro del cual se le puede echar mano en algún momento de emergencia, y no necesariamente tener que ir a hacer a endeudarme. Hace un momento nos hablaba, o al inicio del programa, nos hablaba don Danilo de tratamiento que ocupaba para una persona que ocupe para un tratamiento dental que tiene su costo. Bueno, a través de un ahorro yo puedo llegar y satisfacer esa necesidad. Un examen médico que tenga que hacerme, una intervención quirúrgica que tenga que hacerme de emergencia, que no que tenga que ocupar recursos, que tenga que pagarlo, no hacerlo a través de un crédito, sino precisamente a través de un ahorro. ¿Cuál sería una práctica sana en materia de ahorro para una persona promedio? Destinar un porcentaje, que puede ser entre un 10 un 15%, destinarlo de forma mensual para ir ahorrándole un dinero que sabemos que no lo vamos a tocar. Inclusive podemos nosotros mismos obligarnos a través de un mismo, digamos, de estos mecanismos que tienen las bancas en línea, de que voy haciendo un ahorro programado y lo puedo tocar hasta tal fecha. Pero ¿cuál es la idea? Cuando llegue esa fecha, no llegar y gastarlo, sino que llegue esa fecha y lo reinvierto y sigo generando que vaya creciendo ese ahorro. Los intereses los reinvierto y reinvierto también todo el ahorro que le he venido, todos los aportes que he venido realizándole a ese ahorro para hacerlo crecer. También se habla de una inversión inteligente de los recursos extra. En Costa Rica, buena parte de la población, prácticamente toda la población, ¿verdad?, que recibe un ingreso fijo, pues recibe un aguinaldo a final de año. Alguna parte de la población recibe el salario escolar, otros tienen otros tipos de ahorro durante el año, que el ahorro de medio periodo, vacaciones, etcétera. No obstante, ¿verdad?, cuando cae el aguinaldo, por ejemplo, muy poca gente realmente usa el aguinaldo para pagar una deuda, para abonarle una tarjeta de crédito, lo que sea, sino que más bien pues todo el mundo se va para la playa. Sí, bueno, de esto, tal vez para concretar acá la idea también, se me viene a la mente también cuántos no hemos tenido que echar mano de un aguinaldo, de un ahorro adicional para pagar estudios de hijos también, que si bien es cierto, existen programas, instituciones que otorgan créditos, bueno, pero sí podemos echar mano del ahorro en buena hora. Ahora, ustedes mencionaron también a lo largo del programa que es otro de los retos que aparentemente tenemos como país, es el tema de la legislación vigente y cómo llegar a una normativa
que sea apropiada tanto para las entidades financieras, pero también para las personas que adquieren algún tipo de crédito. Ya anteriormente pues el país ha trabajado en esto con la entrega en vigencia de la ley de usura y otras normas, pero parece que todavía no sigue siendo suficiente. Hay que decir algunas cosas. El dinero que presta el sistema financiero no le pertenece al sistema financiero. No es de los banqueros, sino que es dinero de la sociedad. Son los fondos de pensiones nuestros, son los que se llaman reservas matemáticas de los seguros, son los ahorros de los costarricenses. Nos pagan el 4,30% hoy. Pero si necesitamos plata, hay que irla a conseguir al 38 o al 54. Esto es un abuso total, ¿verdad? Y no es por riesgo, sino que es por un oligopolio tácito que se ha hecho, que cobra esas tasas. Pero además de eso existen una cosa que se llaman cláusulas abusivas. Usted contrata un crédito y la tasa no puede bajar de tanto, pero puede subir todo lo que sea. Tiene tasa piso, pero no tiene tasa techo. Si usted quiere pagar una deuda adelantada, le cobran una multa, aún por una cuota que pague adelantada. Le llaman comisión, ¿verdad? del 5%. Entonces, por su dinero, porque es el dinero de la sociedad, lo que están arriesgando los banqueros anda como en el 8% y en general. Por eso se llaman intermediarios financieros y por eso tienen todo el sistema de supervisión. Si quiebra la entidad, la plata la pierde el fondo de pensiones o la pierde la solidarista que tenía la plata ahí. Si se gana, es privada. Y entonces las utilidades se van sacando. Y ya lo hemos visto ahora con los que han quebrado, de Cifin, Aldesa, etc. Entonces, en esto Costa Rica necesita un marco legal para defender al consumidor financiero, que no se ha hecho. Está sobreendeudado, que está soportando tasas muy altas, y entonces no hay posibilidades de que la gente ahorre si está sobreendeudada, o no hay incentivo para ahorrar cuando uno ve que la tasa es del 4,30, eso es lo que le pagan, y cuando por el otro lado le están cobrando el 14 y resto. Ahora, la pregunta del millón de deudas, porque no es la del millón de dólares. ¿Cómo hace una persona para salir de una deuda? Si es una deuda no controlada. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a estas personas? Hay mecanismos que son las refundiciones. Sin embargo, algo muy importante que rescato, lo que nos dice don Welber, la tasa de interés. Yo puedo hacer una refundición a un nuevo plazo, una nueva deuda, pero ¿qué es lo que me está ahogando como consumidor, como persona que va a un banco y va a solicitar un crédito? Me mata la tasa de interés. ¿Por qué? Porque al ser la tasa de interés alta, de la mano se me lleva la cuota también alta. Entonces ya no voy a estar cumpliendo con una capacidad de pago. Sí, existe ese tipo de mecanismos. Sin embargo, el mismo sistema, como les decía, la tasa de interés me lo va a impedir, y bueno, bajo ningún evitar a toda costa también irme con esos prestamistas informales. Una forma que se puede hacer para salir de ese tipo de deudas también, de cuando se tiene parte de patrimonio, de si no puedo mantener el vehículo, venderlo. Si por ahí tengo un lote que tal vez ahí lo tenía guardado para un hijo, para una hija, si en ese momento lo que ocupo es liquidez, llegar y resolverlo, y voy a tener que acudir a la venta de algún activo, si es que vía refundición de deuda no puedo, tengo que recurrir a eso, pero no recurrir a mecanismos informales. Y controlar el gasto, porque ahora se habla mucho de los gastos hormiga y las compras por impulso. Adelante. Estaba meditando un poco ahora en lo que mencionaba Welmer, y es cierto, el consumidor financiero ocupa un régimen de protección, y posiblemente deberíamos comenzar por protegerlo del Banco Central. Las tasas de interés se incrementan
con los niveles de encaje mínimo legal que tenemos en Costa Rica. Ese costo no lo menciona mi estimado don Welmer, pero, y no soy quien para defender a las entidades financieras, supongo que tienen sus mecanismos, pero una forma en la cual artificialmente ya comenzamos a subir las tasas es a través de encajes legales muy elevados, a través de la regulación. Parece que en el país tenemos un excesivo nivel de regulación, y lo dice un exregulador, ¿verdad? Yo fui regulador y me parece que en el país tenemos un excesivo nivel de regulación. Posiblemente podríamos defender al consumidor mediante mecanismos mucho más eficientes, más livianos, más ágiles. Y de hecho, de repente hay un proyecto de ley que querría defender al consumidor creando más estructura, ¿verdad? A través del MAKE. Hombre, yo lo que le diría a la legislación es: no me ayudes, compadre, creando más regulación, más estructuras, más burocracia, más costos, porque se está pensando en que esa estructura habría que pagarla. Caramba, lo que estamos haciendo es exactamente avanzando en el sentido contrario que don Welmer nos recomienda, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, el país tiene que trabajar un poco más en serio la protección del consumidor, y posiblemente habría que verlo en una perspectiva mucho más amplia que simplemente limitarlo a la tasa de interés en sí misma, ¿verdad? Que es importante. Lo cierto aquí es que tenemos, por lo menos para mí, consumidora normal, trabajadora común y silvestre, hay tres cosas aquí. Uno, sí, tal vez hay que trabajar más, sí, es un hecho que hay que trabajar más en proteger al consumidor, no solo de las entidades financieras establecidas formalmente, sino también de toda esta estructura de gota a gota que tiene incluso vínculos con el crimen organizado. También tenemos que trabajar en la educación financiera de la gente para que pueda tomar decisiones más acertadas desde muy temprana edad. Incluso se habla de hacerlo desde los primeros años escolares, pero sobre todo también nosotros, ¿verdad? Las y los costarricenses, cada quien tiene que sentarse a revisar sus gastos, sus presupuestos y limitar aquellos gastos innecesarios, porque sí es cierto, hay mucha gente que está endeudada porque no tiene suficiente recurso, pero hay cantidad de personas endeudadas porque les encanta financiarse gastos innecesarios en los centros comerciales, fuera del país y a través de tarjetas de crédito, y eso sí que ya requiere un socar clavijas personal. Se me acaba el tiempo, este tema está buenísimo, pero nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta información le haya sido de particular utilidad. Puede buscar más detalles en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos encuentran en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica, y por supuesto, pues consulte con su asesor financiero cómo puede hacer para tener un mejor uso de sus ingresos y gastos y también de sus operaciones crediticias. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más en Una Mirada. Hasta pronto.